¿Cómo están? Un feliz miércoles 12 de enero, friazo en la Ciudad de México. Ya se los dije más temprano cuando hicimos una primera entrevista sobre la cadena global de suministro. Recordarles que mucha gente está enfermando, no se los tengo que decir yo, hay mucha gente que está cayendo enferma por la variante Omicron en todo el mundo y esto tiene un efecto directo sobre el regreso a las escuelas, el ir a trabajar, y esto también puede tener un efecto directo sobre las presiones inflacionarias. Vamos a hablar de todos estos temas y también a la luz de los datos que han surgido en México y noticias que han surgido en México en las últimas 24 horas, porque a partir de esos datos, nuestra invitada, que es una maravilla porque es profesora y además es analista y diario tuitea mucha información, se las recomiendo, pues ella sabe muy bien cuál es la importancia de entender estos eventos para quienes no están metidos directamente en ese mundo financiero. Pero ya le voy a saludar. Gabriela Siller, saludos hasta Monterrey, Banco Base. ¿Cómo has estado? Feliz año, ¿eh? Feliz año, Gaby. Como siempre, un gusto de saludarte. Oye, fíjate que ya tuitaste, a tu dirección de Twitter, ¿cuál es? Perdón. Gaby Sillerpe. Ahí está, Gaby Siller con doble L P para que la sigan en Twitter. Y déjame decirte que quiero comenzar contigo hablando del dato que salió hoy en Estados Unidos. Se confirma que la inflación cierra 2021 en 7%. Todos los rubros posibles, no solo el de la energía, aunque sí se nota en la energía, hubo mayor presión. Me gustaría que opines tú al respecto. Estados Unidos, la implicación para la subida de tasas de interés y a su vez la implicación de esa subida para toda la región. Bueno, pues sí, altísima la inflación, consecuencia de la desincronización global provocada por la pandemia y que se ve reflejada en las disrupciones en la cadena de suministro. Y vemos que en esta inflación destacan como los productos y servicios que más han subido o más subieron en el 2021 en Estados Unidos, pues precisamente los carros, los energéticos y los servicios de alojamiento, ¿no? Por la reapertura del sector servicios. Ante esto, bueno, pues tú sabes que hay muchísima especulación, de ahí viene el lobo, ahí viene la Reserva Federal a normalizar su política monetaria. Y la verdad es que la Fed ya empezó esta normalización con los recortes en las compras mensuales de bonos. Pero antes de esto, bueno, para quien nos ven, es importante mencionar que la Fed, bueno, bajó a un nivel histórico de 0,25% su tasa de interés desde marzo del 2020, cuando se anuncia la pandemia del coronavirus. Y además de bajar la tasa de interés, también empezó a hacer inyecciones mensuales de liquidez a la economía. Esto es para que hubiera más dinero y que se moviera más rápidamente la economía, que no cayera tanto el PIB ese año y que se recuperara rápidamente tal y como lo hizo. Y entonces, en ese sentido, pues la Fed ha empezado a recortar las compras mensuales de bonos, es decir, que cada vez inyecta menos dinero a la economía, pero también se espera que este año empiece a subir la tasa de interés y además que recorte la hoja de balance. Fíjate que llama la atención porque la vez anterior la Reserva Federal mantuvo durante 7 años en el mínimo histórico la tasa de interés, mientras que esta vez, bueno, pues serían prácticamente 2 años. Y además también la vez pasada, pues empezó a subir la tasa de interés en diciembre del 2015 y se tardó poco más de un año en empezar a retirar la liquidez y ahora sería todo en un año prácticamente. Los recortes en las compras mensuales de bonos, subir la tasa de interés y ya en el segundo semestre pues empezar a retirar liquidez de la economía. Con esto vienen cambios en los portafolios de inversión a nivel global, porque bueno, pues tú sabes, la Reserva Federal, Estados Unidos, la economía más grande de todo el mundo, y entonces todo el mercado está atento a lo que va a hacer, y desde ahorita hemos visto esos cambios en los portafolios de inversión. Y como la Fed tiene un mandato dual, es decir, se fija en el pleno empleo y también en la inflación, cuando salen estos dos datos, pues vemos cambios en el tipo de cambio. Por ejemplo, en México, que hoy, cuando sale la inflación de 7% en Estados Unidos, cuando se publica, pues como estuvo en línea de las expectativas del mercado, el tipo de cambio bajó, porque entonces, bueno, pues también estará en expectativa esto de que se estima que la Fed va a empezar a subir su tasa de interés en marzo y que ya en el segundo semestre podría empezar a recortar la hoja de balance. También, pues vemos que los índices bursátiles sufren de alguna manera por estos datos y por la expectativa de ahí viene el lobo, ahí viene la Reserva Federal.
Cuando Gaby dice ahí viene el lobo, también se refiere a ese reacomodo de los inversionistas. El año pasado mucha gente metió dinero al sector tecnológico porque la vida nuestra fue más tecnológica que otra cosa porque estuvimos en esta pandemia. La rotación, la salida de ese dinero es un inversionista diciendo salgo un poco más de tecnología y me voy a aquellos sectores que se van a beneficiar de una recuperación, que se van a beneficiar de altas tasas de interés, sector bancario, por ejemplo, o incluso con el sector de la energía, todavía el tema del petróleo, pues ya estamos en niveles de más de $80 barril. Pero en esa rotación, Gaby, quisiera que nos ayudaras a explicar o recordarle a la gente que de esa rotación también los inversionistas ven por regiones, por geografías, no solamente estoy en Brasil porque me va a pagar una mayor tasa de interés, sino ahora también no sé si me quedo en Brasil porque quizá vienen elecciones o porque hay otros factores locales. Cuando Gaby dice ahí viene el lobo, en términos geográficos, ¿qué quieres decir? Bueno, todos los inversionistas se fijan en dos cosas, riesgo y rendimiento, y tratan de hacer una buena combinación. Y bueno, cada inversionista arma su propio portafolio de inversión y obviamente se fija en lo que sucede a nivel global, como lo de la Reserva Federal, pero también lo que va pasando en cada economía. Y entonces, si se tiene miedo sobre lo que va a pasar en una economía específica, se dice que hay aversión al riesgo sobre esa economía y empiezan a salir los capitales, tal como ha sucedido desafortunadamente en la economía mexicana, donde, bueno, pues ayer el Banco de México publicó que en el 2021 se dio una salida histórica de capitales, de tenencia de valores gubernamentales, por 257,600 millones de pesos. Mayor inclusive, Gaby, a la del 2020. Y en el 2020, bueno, pues era lógico, ¿verdad? Pensar que iban a ser esta sorpresa de la pandemia. Nadie esperábamos vivir una pandemia, era algo así como de película. Y obviamente pues esto genera una mayor percepción de riesgo. Salieron los capitales y fueron y se refugiaron en oro, plata, obras de arte y en divisas que son consideradas japonés y por supuesto el dólar americano. Pero en el 2021 ya hay economías que observaron entradas de capitales, tal es el caso de Brasil, que tú mencionaste, Turquía, fíjate, inclusive Chile, pero en el caso de México observamos todavía salidas de capitales y algo inédito, porque en el 2020 vimos una salida histórica de carro también. Nunca había sucedido en México que durante 2 años consecutivos veíamos salidas históricas de capitales. Y entonces, bueno, pues ya no es la pandemia, porque pues en el 2020 le echamos la culpa a la pandemia, de todos los países o de prácticamente todos salieron capitales, pero en el 2021 sí hubo países que ya observaron que fue el COVID-19, sino más bien condiciones internas, en donde pues yo creo que tuvo que ver la política económica interna, sobre todo este miedo que se tienen a las iniciativas y reformas que han frenado el crecimiento económico, porque también pues hay que recordar que en México no hemos terminado de recuperar el coronavirus, caímos 8,4% en el 2020, subía el PIB aproximadamente 5,9% en el 2021 y para este año los pronósticos van entre 2 el PIB precrisis hasta el 2023, si bien nos va en términos per cápita hasta el 2020. A ver, hay muchos temas aquí. Ok, más o menos no sé, y de una vez hago esta observación a todos nuestros televidentes. El tema aquí con mi asunto técnico y mi desafío de una vez, disculpas adelantadas, internet, qué sé yo. Pero Gaby, estás hablando de temas críticos. Los inversionistas van a empezar a diferenciar a lugares donde ponen su dinero por las circunstancias locales. Y lo que estás diciendo en el caso de México es enorme. Esa salida de dinero, gente que se desprendió de bonos de gobierno mexicano, ¿qué representa para el gobierno y por supuesto para un ciudadano, por si pasa en otro país durante 2022, que la gente entienda cuál es la implicación? La fácil para entender es, vas a tener que pagarle más a un inversionista que quiera tener tus bonos. Ergo, nos va a costar más a todos. Pero, ¿qué más, Gaby? ¿Qué estás viendo? Las cifras que publicó ayer el Banco de México sí fueron instrumentos gubernamentales, pero en la balanza de pagos de México, que tenemos el último dato disponible hasta el tercer trimestre, pues aparece que
pues fueron también otros instrumentos financieros como acciones y bonos corporativos. Esto es porque siempre hay un componente del país, hay algo llamado riesgo país, y entonces si sube el riesgo país, pues salen los capitales porque dejan precisamente estos inversionistas extranjeros los instrumentos para ir han ido a otro lado, pues no necesariamente fueron y se refugiaron en oro o en plata como en otras ocasiones, sino se fueron que a otros mercados emergentes, implicando pues este mayor riesgo país sobre la economía mexicana. ¿Qué implica? Pues una menor demanda de los instrumentos locales. Si hay una menor demanda, baja el precio y pues la tasa de interés está inversamente relacionada. La tasa de interés además es la medida de riesgo de una economía, por lo tanto se tiene que pagar una mayor tasa de interés o una mayor tasa de rendimiento. Esto implica que a las empresas le cuesta más financiarse en los mercados financieros y al gobierno también. Y al gobierno, bueno, pues además implica pues una mayor presión sobre las finanzas públicas, porque si se tienen que pagar más intereses manteniendo todo lo demás constante, pues obviamente se tienen que dejar de lado otras cosas. Y la verdad es que, bueno, pues todo esto viene también con altas presiones inflacionarias y la expectativa de que el Banco de México va a seguir subiendo su tasa de interés este año, no nada más a la par de la Reserva Federal, sino inclusive, bueno, pues el Banco de México debería de subirlo en una o dos ocasiones más, sobre todo viendo cómo está la inflación en México, que terminó el 2021 en un nivel de 7.36%, y además, bueno, pues la inflación subyacente, que es la que se considera la inflación medular de la economía, lleva 13 meses consecutivos al alza, con lo cual pues se espera que este año. Claro, el desafío no es menor. Gaby, dentro de lo que hemos hablado de Latinoamérica, y por eso menciono yo, el ejemplo es México, pero este es un ejemplo que se puede traspolar a a otros países de nuestra región en un 2022 bien complicado. Hace unas horas, Gaby, tú lo sabes porque nos hablamos al respecto, pues también se hace un anuncio que me interesa mucho que tú lo expliques. Y en el sentido solamente, no porque tú participes de este anuncio, sino porque la gente tiene que entender varias cosas. Es este anuncio de Citi Banamex que dice Citigroup prácticamente, pues que va a dejar Banamex porque va a salirse de ciertos negocios. Hay que decir que Citigroup es una empresa que con una estrategia global desde hace años, que hace anuncios similares en distintos mercados. Recientemente fue, o más reciente, Asia, y ahora dice, me salgo de acá y por lo tanto Banamex es posible que salga a la venta, este banco. Algunos han interpretado en las últimas horas que este es un anuncio de falta de confianza y por eso lo traigo, porque mucha gente habla de falta de confianza. Hay quienes dicen, no, 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 bájenle dos rayitas. Esto es más la estrategia de una compañía para un mercado, ¿no? En este caso México, que dice que es un mercado más importante, y aquí es en donde entran esas confusiones. Tu lectura en tu, digamos, trinchera de análisis macro, ¿qué peso le das al factor México versus el factor una estrategia de un banco global que ha hecho estrategia en otros mercados? Fíjate que Citi anunció que sale de México, pero que también sale de Asia y Europa. Entonces, pues parece que es una estrategia, ¿no? Del banco. Sin embargo, sí llama la atención. Más no es la única empresa que se va. Tú sabes, el año pasado Best Buy anunció también su salida de México y sabemos pues que en México hay una lenta recuperación y además hay un ambiente económico en donde pues esperan algunas reformas este año en particular, bueno, por ejemplo, que están reviviendo la de las comisiones bancarias. Entonces, yo sí le doy un peso, aunque Citi dice que es estratégico por su negocio, porque las tendencias a nivel global van hacia las fintech y hacia la tecnología. Yo creo que el entorno económico político de México no ayudó. Y entonces a lo mejor eso pudo haber sido la gota que derramó el vaso que los hizo decidir irse. La verdad es que los detalles no lo sabemos, tenemos solamente el comunicado de Citi, pero si fuera la única empresa pensaríamos, bueno, pues es estrategia, ¿no? Pero ya ha habido otras y además se suma también a esto, a la salida histórica de capitales y a otras malas noticias sobre la economía mexicana, por lo que yo considero que el entorno económico de México no está ayudando. Ahora, ¿esto cómo se va a ver reflejado en la economía mexicana? Pues como un flujo negativo de la inversión extranjera directa y desafortunadamente la inversión extranjera directa pues se ha venido sufriendo ya durante varios años. Primero, bueno, bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que con lo de la renegociación del Telecan, ahora llamado TEMEC, después con la pandemia y pues ahora también con toda esta incertidumbre que se tiene sobre México.
Pues quizá lo único que me faltaría decirte es eso, Gaby, el nivel de inversión fija bruta que está reportando México, otra vez traspolando, cuánto necesita invertir un gobierno, cuánto un sector privado, cuando ya estamos hablando de que en el caso de México ya esta inercia por las reaperturas y ese rebote, después de caer ese rebote, pues ya pasó. Y ahora dependemos de eso, de que los gobiernos inviertan y que hagan mancuerna con el sector privado en aquellas inversiones que más empleos formales generen. Tú hablaste también en tu análisis de esta semana sobre esa caída. ¿Cuál es ese porcentaje óptimo para crecer? ¿En qué nivel? Cuando analistas hablan, Carlos Capistrán de Bank of America, por ejemplo, ya recortó el pronóstico de crecimiento de México a 1,5%, un punto porcentual le cortó hace unas horas. Sí, nada de crecimiento. Y fíjate, de la inversión fija bruta, pues es lo que se necesita para poder crecer en el largo plazo, no nada más arrastrados por las exportaciones o las remesas que llegan del exterior, sino para poder tener un motor interno de crecimiento. Y la inversión fija bruta en México, pues está a niveles de hace 10 años. Y el último dato disponible, lo que vimos fue pues una caída de 0,01%, la segunda caída mensual al hilo, y entonces pues no se ve la luz al final del camino, ¿no? De hecho, pues la economía mexicana, si se está recuperando, si mostró un efecto rebote en el 2021, fue en buena parte por las remesas que llegan de Estados Unidos y por las exportaciones, que también el 80% van hacia Estados Unidos. Y este año, bueno, pues existe mucha incertidumbre. Nosotros traemos una expectativa de crecimiento en Grupo Financiero Base de 2,5%, pero la verdad es que también puede ser recortada dependiendo de cómo se vayan dando las condiciones, pero hacia el largo plazo, pues también coincido que la economía mexicana no tiene para dónde crecer más de 1,5% si no se hace algo por la inversión fija bruta. Ahora, la inversión fija bruta alcanzó su nivel máximo histórico en el 2015. A partir de ahí empezó a disminuir. ¿Y qué puede hacer el gobierno? Pues la verdad es que lo debió de haber hecho desde el 2020, una política fiscal contracíclica. Y si bien el gobierno de México tiene unas finanzas públicas bien balanceadas, y así lo han hecho ver las agencias calificadoras que ya no han recortado la calificación de la deuda soberana, eso no implica que el gasto público se esté ejerciendo de manera eficiente. Es decir, hay rubros en donde se podría gastar mejor para que se diera un efecto multiplicador sobre la economía, para que se disminuyera un poco la cautela, inclusive por la misma pandemia, y que los consumidores se sientan, o nos sintamos, porque me incluyo, pues más confiados, ¿no? Para poder comprar. Porque además, bueno, pues estamos viendo una lenta recuperación y por el otro lado una alta inflación, y la alta inflación no es exclusiva de México, pero es diferente enfrentar una alta inflación cuando la economía se está recuperando rápidamente, o como en el caso de México, pues en donde vemos una lenta recuperación y que además, bueno, pues tenemos unos cuantos días de enero y hay analistas que están recortando estos pronósticos precisamente por toda esta incertidumbre que hay. Pues yo solo agregaría, ¿saben ustedes cuál es la tragedia aquí en esta historia, la que está gritando también, que somos vecinos de Estados Unidos? Que más del 80% de nuestras exportaciones van al mercado estadounidense, que somos socios comerciales de Estados Unidos, que podríamos aprovechar mejor. Y hace años, esta trayectoria que llevaban las dos economías de la mano porque crecían juntas y se beneficiaban, hace tiempo que ya no. Y creo que esa también es una tragedia, porque veremos a Estados Unidos pues más sano y a México no, Gaby. Sí, pues para Estados Unidos se espera este año un crecimiento alrededor del 3,5%, y además hay una oportunidad de oro para México. Tú sabes que los costos de los fletes marítimos desde y hacia China se han incrementado significativamente, y entonces, pues aquí estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? Podríamos aprovechar esa oportunidad para estar creciendo más rápidamente. ¿Qué es lo que lo detiene? Pues seguramente la política económica interna. De hecho, así se ve en las encuestas que hace el Banco de México mes tras mes a los analistas del sector privado. La gobernanza aparece en primer lugar como freno en la economía, en donde destaca la inseguridad y la política económica interna. Pues no pudiste haber terminado mejor esta conversación porque nos llevas a la entrevista que hicimos justamente con Antonio Domínguez de Maersk, hablándonos de esas presiones. Gaby Siller, gracias, siempre gracias por estas explicaciones. Una buena tarde, buen día con este friazo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Gaby. Me dio mucho gusto saludarte. Un abrazo. Igualmente, ahí la tienen ustedes para que comprendan lo que pasa en México y lo que puede pasar en nuestros países o sus países desde donde nos ven.